Estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvimos en el día de hoy. Así que bueno, ahora estamos en el último y cuarto panel, ¿sí? Que se llama Política y Libertad de Prensa, ¿no? Así que tengo el grave honor de presentar a unos gente importante, así como Silvia, quien es periodista y escritora del diario Infobae y también tiene un programa en Crónica TV. Así que bienvenido, Silvia, muchas gracias. Y Norma Morandini, ¿sí? Quien también es periodista y política también, y ahora es directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, ¿sí? Bienvenido, Norma. Daniel de Sainz, ¿sí? Periodista y vicepresidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, así que bienvenidos. Así que bueno, una pregunta para Silvia. Leo mucho tus notas, Silvia, en el diario, así que tengo la impresión que hay una libertad de prensa ahí, ¿no? Yo creo que te puedes expresar libremente, es lo que yo veo, ¿no? ¿Es mi impresión o es así? Contame. Si hay libertad de prensa en donde trabajo, en Infobae, sí, por Exactamente, sí, sí. supuesto, y hay diversidad de opiniones y de algún modo el modelo de Infobae es un modelo siempre dentro digamos, de los parámetros de la defensa de la democracia y de los valores de la democracia. Hay por cierto, diversidad ideológica. Infobae es un medio digital líder, importante en la Argentina y en la región, y es particular en el sentido de que nació digital, no es lo que se dice un medio tradicional. Nosotros no tenemos versión en papel, nunca tuvimos papel, siempre fue un medio digital, nació digital y fue creciendo a lo largo del tiempo acerca de cómo lograr ser líder en un mercado tan competitivo como son las noticias en la Argentina. Realmente nosotros somos muy competitivos, digamos, estamos todo el tiempo compitiendo con nuestros, digamos, con los grandes medios argentinos y no es fácil el día a día. Y de algún modo, siguiendo lo que decían aquí Jornet y Pochat, aquí el desafío, cómo ha sido en Infobae de alcanzar los primeros lugares, es buscando calidad. No es fácil en un medio digital que está obligado a la inmediatez, que está obligado a hacer primicias, que está obligado además a posicionarse rápido en las noticias. Y bueno, ¿cómo lo resolvió? ¿Cómo se salvó? Usando también lo que dijo Ezequiel Martínez, cómo se salva ese tipo de desafío que es estar primero y no perder calidad. Bueno, no con periodistas más jóvenes, tengo que decirlo, de los más de 30 periodistas que suele promocionar Infobae en su página, tenemos más de 50 años. Por supuesto, está lleno de periodistas jóvenes Infobae, pero la verdad con los que pudo hacer la diferencia es con los que tenemos más fuentes, con los que tenemos más experiencias, con los que tenemos mayor, digamos, los que nos hemos golpeado más. Y bueno, o sea, a lo largo de su crecimiento, lo que ha hecho Infobae es incorporar periodistas, digamos, con trayectoria para hacer la diferencia en un título, para hacer la diferencia en un enfoque, para hacer la diferencia en una fuente que, bueno, para salir de la Google dependencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Para salir de lo que tienen todos.
Y bueno, así es como me parece digamos, se puede lograr un periodismo de calidad, aún en áreas muy complejas como es el periodismo político, y sobre todo en un país que ahora cambió, porque ahora hay libertad de expresión en la Argentina, digamos, ahora se volvió a la normalidad, digamos, no es que ahora se está viviendo algo que no se ha vivido en la Argentina, digamos, ahora se está viviendo algo que es lo natural, y es que los periodistas no sean perseguidos por lo que escriben o que los medios no sean castigados por sus posiciones. Pero bueno, aquí se han vivido años muy difíciles en la Argentina. Esto, por empezar, perjudicó el ejercicio del periodismo. Yo volví, por ejemplo, estoy acreditada en Casa Rosada y volví a Casa Rosada y lo he conversado con periodistas de otras salas, de Economía o del Congreso. Se había perdido, los jóvenes periodistas, los que salieron, las que nacieron al periodismo en la década kirchnerista, habían perdido la naturalidad de recorrer despachos, de caminar las oficinas, de chequear la información. Es muy extraño lo que se vivió en la Argentina y esa costumbre bueno, hasta de pelearse con el poder, buscando un perfil distinto al que quiere, a la línea que tal vez quiere dar un gobierno, que es lo normal, la tensión entre el poder y el periodismo, es lo habitual, es lo que tiene que pasar, porque el periodismo es el otro poder, digamos, es el poder del otro, digamos, no es el poder. Entonces lo natural es que haya discusiones, que no, que los funcionarios se enojen, que haya información que quieran esconder, pero eso es lo natural. Lo extraño es una generación de periodistas que me parece que ahora está volviendo a recuperar esa pasión por la información y por el buen periodismo, aún periodistas que son kirchneristas, que han dado primicias muy interesantes en contra de, digamos, poniendo foco en situaciones muy complicadas, o en perfiles, digamos, donde quedó muy mal Cambiemos. Pero bueno, eso es el periodismo es eso. Ahora hemos recuperado la normalidad, pero durante muchos años no tuvimos esa normalidad, y particularmente en el periodismo político esto se vivió de una manera que perjudicó mucho el ejercicio del periodismo y que perjudicó mucho a los medios. Pero creo que quienes, además de la gente que en todo el país salió a defender la democracia, creo que las empresas que más defendieron la democracia definitivamente han sido las empresas periodísticas, que no se entregaron al poder, que mantuvieron su independencia, que no se vendieron y que defendieron los valores de la democracia y garantizaron que hoy podamos volver a una democracia con problemas, con muchas dificultades, pero democracia al fin. Muchas gracias. Norma. Bueno, primero agradecer la invitación y agradecer estar última, porque uno va tomando todo lo que ha ido escuchando, y es cierto lo que dice, yo navego a dos aguas. He pasado de la pluma de la escritura a la tribuna de la política, pero voy a hacerte una corrección. La política no es profesión. Mi profesión es la escritura, me ganó la vida trabajando, escribiendo, y la política no se aprende, la política es servicio. Y esto me van a decir, bueno, pero no es así, y hemos hablado mucho sobre los jóvenes, entonces si me permiten, yo voy a hablar de cómo debe ser. Recuerdo siempre una lección que llevé de Darío Restrepo, que hice un curso con él sobre ética, y él lo primero que nos dijo, vamos a hablar de los males, no de los malos. Esto significa que uno puede conceptualizar, no personaliza, y además no corre el riesgo de hacer lo que yo aprendí en esto, andar a dos aguas.
Como periodista tenía enorme desconfianza de la política. Como hija de los años 70, de un Estado víctima, de un Estado terrorista, tenía más prejuicios de estar en el Estado. Y venciendo mis prejuicios también pude reconocer el de la mayoría de las personas que me decían, ¿qué hace usted ahí? ¿Cómo usted se metió en ese...? Entonces ahí empecé a entender mis prejuicios, pero vistos en los prejuicios de los otros. Lo primero que aprendí, que me dio la política, cómo generalizamos los periodistas. Lo segundo que aprendí, qué ignorante que era. Yo que me creía una periodista que estudiaba, que me creía, y me di cuenta que no sabía nada del Estado, cómo funciona. Entonces aprendí mucho porque hacía broma y yo decía, cada pedido de informe, que es un instrumento legislativo para preguntar al poder, cosa que en el kirchnerismo nunca aceptaban los pedidos de informe y menos los respondían, yo siempre tenía la sensación que escribía una nota de investigación. Y cada vez que en el recinto hacía un pronunciamiento, tenía la sensación que estaba haciendo una nota de opinión. Porque periodismo y política existen en la democracia. Fuera de la democracia hay propagandistas y sobre todo cuando no se tiene democracia, como ha pasado en nuestro país, cuando se gobierna sobre cadáveres, no hay política. Lo que nos ha dejado la dictadura, el gran cadáver que nos deja la dictadura, es la política, al punto tal que en 40 años de democracia no terminamos de rehabilitarla en el sentido de que tiene que ser un servicio, no una profesión. ¿Qué decir esto? Es decir, que realmente tenemos dinastías políticas, familias que se van, antes hablábamos, mi generación hablaba de la oligarquía, ahora realmente hay dinastías políticas que explican también el que no tengamos partidos políticos. Yo recuerdo que cuando en esto que me decían, ¿qué hace usted ahí? Yo decía, la única diferencia entre el periodismo y la política era una letra, quedándome con la gráfica. Unos se sirven de los lectores y otros tienen que servir a los electores. Pero son dos situaciones de servicio. Los periodistas no somos empleados públicos, los periodistas son empleados del público, sirven al público. Entonces a mí me gusta siempre en estas reuniones, sobre todo cuando hay jóvenes, insistir con esta idea de por qué el periodismo es inherente al sistema democrático. ¿Por qué está tan protegida la actividad periodística? Un periodista tiene protegido el secreto, no está obligado en un tribunal de revelar la fuente. Por suerte la democratización hizo caer los que eran los llamados delitos periodísticos, el desacato, en el inicio de la gobernación hasta el gobierno de Menem, podía ser un periodista procesado por desacato a la autoridad, como pasó con el caso de Berbisky, que le dijo asqueroso a un juez de la Corte, y bueno, después esto llegó a la Corte Interamericana, como el caso del periodista que escribió sobre la matanza de los palotinos, y también fue procesado por el juez que se sintió aludido en un libro donde claramente se veía que la justicia había tenido, es decir, si no complicidad, es decir, no había investigado. El caso demoró, yo no sé si fueron casi 18 años, y gracias a ese caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino, tiene que terminar con las calumnias e injurias, porque también eran considerados como delitos de prensa. De modo que hemos avanzado en términos legales. A mí siempre me impresiona por qué tenemos tan escasa conciencia de que tenemos protección constitucional, no podemos ser censurados, no se puede decir castigar la opinión, pero ya estamos en la hora que empecemos a hablar de la responsabilidad
con ese privilegio maravilloso que es la libertad de hablar por los otros. Porque si no, la política todo el tiempo, o los políticos que no les gusta verse en los diarios en situaciones que son las que tiene que hacer un diario, siempre hay una tentación de control. Ahora que se está modificando, hablamos de lo digital y demás, hay unos debates maravillosos. Yo misma he caído en algunas situaciones, yo digo, ¿por qué una persona que para opinar en la carta de electores tiene que dar su nombre y su documento y en las redes se insulta anónimamente? Pero el valor de la libertad de expresión está por encima, tenemos hasta ser capaces de ser ofendidos por aquel que ejerce en el anonimato el insulto. Pero tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad que es inherente al decir. Es clarito en todos los tratados de derechos humanos, la libertad de expresión tiene una sola limitante muy fuerte, que es que no se puede incitar al odio y a la violencia. De modo que, para insistir con esta idea, si el periodismo es inherente al sistema democrático, si no tiene independencia y depende de la pauta oficial, como bien se dijo antes, es un propagandista. Y el daño que nos ha hecho el kirchnerismo, yo recuerdo, ahora tenía que escribir y fui a revisar lo que habían sido mis pronunciamientos en la Cámara como diputada. Me acuerdo de la primera vez que vino Alberto Fernández como jefe de gabinete, que ahí uno previamente manda las preguntas, después el jefe de gabinete, que si uno lo toma en serio como periodista, es fantástico, porque uno tiene que estudiar qué le va a preguntar. Y yo me acuerdo que lo primero que le pregunté es por qué ellos iban a hacer comunicación directa. Recién empezaba el gobierno, yo fui diputada en el 2006, y ellos dijeron claramente que venían a hacer comunicación directa, que era una confesión de decir saco a los medios del medio. Entonces yo me acuerdo que me impresionó porque me quedé siempre como la sensación de soledad. Digo, pero ellos han dicho claramente que nos sacan del medio, hacen comunicación directa, que no es directa, es propaganda. Hasta que aparece una persona que no tenía idea de haber estado jamás en una redacción, que fue García, que estuvo en Telam, a decir de los periodistas militantes. Eso es una contradicción que no se admite. Claro, es decir, un periodista no puede ser militante, es militante de la sociedad, no ni siquiera de sus ideas. ¿Qué quiero decir con esto? La libertad de decir es el corazón de los derechos humanos. Cuando el mundo sale horrorizado del nazismo, los hombres sensatos del mundo, y ojalá que en esta fase de la historia tengamos dirigencia sensata y no irresponsable, elaboraron esa bella utopía que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 19. Después ha sido ampliamente superado el derecho a decir individual, porque ahora es el derecho de la sociedad a ser informada. Entonces el periodista, ¿qué hace? Media entre esa información del Estado y la ciudadanía. Y yo celebro lo que se dijo antes en la mesa anterior, celebro que hoy se mire la audiencia, porque la publicidad o el rating, vos también ves interesante la edad que da esta perspectiva. Yo tengo siempre la sensación que me he pasado peleando entre lo que interesa y lo que importa. Yo pongo el ejemplo simple, si yo me peleo con ella o lo insulto o grito, por supuesto que va a interesar y mañana estará como interés, pero alguien tiene que decir que no se debe insultar, que no se debe, es decir, empezar a hablar de cómo debe ser. No, el insulto, la descalificación y la incitación al odio. A mí me llama la atención que la justicia, a mí me parece perfecto que Eve de Bonafini esté en el canal público. Lo que no me parece bien es que no haya nadie que le diga, señora, usted no puede incitar a la violencia, ¿no? Entonces me parece que volver a pensar que servimos, dicho en términos económicos, es audiencia,
dicho en términos de un periodista, tenemos que hablar de ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a ser informada, y ahí viene un aspecto también importante, que es la verificación. Es decir, el periodista es el que verifica. Un bloguero no está obligado a verificar. Entonces, mi temor, y tal vez ahí tengo un tema de edad, es decir, no es el me gusta o la nota más leída la que determina la calidad, porque si no vamos a caer a lo que pasaba con la publicidad. La publicidad nunca midió la calidad, lo que medía era, sobre todo en la televisión, si a las 2 de la tarde tenemos una señora, le vamos a ofrecer lo que consumen las señoras amas de casa. Si vemos la audiencia que mira el fútbol, le vamos a ofrecer señoritas desnudas arriba de un auto poderoso. Eso es lo que mide la publicidad. Por eso celebro enormemente que se vuelva a la audiencia, y en la medida que nuestra democracia también crezca sobre sí misma, tendremos cada vez más audiencias ciudadanas, responsables, que demanden del periodismo esa verificación y credibilidad, ¿no? Muchas gracias, Normas. Muchas gracias. Daniel, ¿qué nos podés contar de la libertad de prensa con la política? ¿Qué nos podés contar? Bueno, me presentaste como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa. Quiero contar un poco qué es esa organización. Es una entidad que nuclea 1.300 medios de todo el continente americano, desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina y Chile, que tiene reuniones semestrales y cuyo principal propósito es velar por la libertad de prensa, ¿no? Analizar los distintos niveles, comparar la situación de los distintos países. Con Carlos Jornet, que es también miembro de la Junta Directiva de la CIP, hace muchos años que participamos de esas reuniones. En la semana que viene hay una de ellas en Cartagena de Indias. Y en una de esas reuniones de la CIP, en el año 96, en Los Ángeles, fue donde Gabriel García Márquez habló del periodismo como el mejor oficio del mundo, ¿no? Una frase que ha quedado hasta hoy. La relevancia de la formación periodística a partir del emprendimiento que tenían en la Fundación Nuevo Periodismo, que fundó él y que se constituyó quizá en la principal escuela de formación periodística de América Latina. Al año siguiente, el invitado principal en la CIP fue Tomás Elio Martínez, y el título de su conferencia fue Periodismo y narración, desafíos para el siglo XXI. Estamos hablando hace 22 años, y mucho de lo que dijo allí sigue siendo una lección plenamente vigente. Hablaba de las ventajas específicas que tienen los diarios en particular, ¿no? Cómo las redacciones de los diarios seguían siendo, frente a los rivales del momento, que eran más la televisión y la radio, frente a sitios digitales incipientes. Pensemos, en el año 97 se fundaba recién Google, ¿no? En el año 97 Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, recién entraba al secundario, tenía 13 años, faltaba mucho tiempo para que apareciera Facebook. Nuestros medios lanzaban sus primeras ediciones online, ¿no? Que eran muy incipientes y todavía no comprendíamos la dinámica del fenómeno digital. Pero ya él advertía muchas de las cuestiones que hablamos hoy y que permanentemente en todas las redacciones día a día nos planteamos. En la CIP siempre tratamos de establecer, bueno, cuáles son los indicadores para establecer los niveles de libertad de prensa en nuestros países. Hay indicadores muy claros que tienen que ver con los ataques tradicionales, ¿no? Nuestros países en América Latina han vivido procesos de hostigamiento y de censura muy abiertos, como el de nuestras dictaduras, donde es muy fácil identificar los niveles que afectan a esa libertad. Aparecen otros fenómenos como el narcotráfico, en países como México, como Honduras, como Guatemala, con periodistas muertos, persecuciones desde ya, en países como Cuba, ¿no? Donde son cuestiones más espectaculares que tienen una gran influencia, pero luego tenemos lo que se llaman los mecanismos de censura sutil, ¿no? Las formas más disfrazadas, más solapadas, que hemos experimentado en los últimos años, sobre todo en los regímenes populistas, ¿no? Regímenes con origen democrático, pero que van adoptando una característica plebiscitaria, ¿no? Donde se van desmontando los sistemas de equilibrios republicanos y donde la constante en el discurso primero y luego en la acción es atacar a la prensa, ¿no? Y hay allí una relación y un conflicto del populismo con la verdad, que es lo que en definitiva siempre
conduce al enfrentamiento con los medios. Venezuela ha sido una clara muestra de esto, pero después tuvimos muchos otros países dentro de la órbita bolivariana, como Ecuador, como Nicaragua, hoy todavía, Bolivia, y a algunos pasos de distancia la Argentina, que fue acelerando ese proceso hasta que empezó a vivir momentos críticos, sobre todo a partir del 2009, donde ese conflicto se acelera hasta el 2015. Tomando el título de la charla de Tomás en el 2014, con Carlos sacamos un libro en ADEPA y en la editorial Planeta que hablaba sobre los niveles de libertad de prensa en la Argentina. No era fácil hablar sobre eso en ese momento. Ese era el principal indicador, ¿no? El kirchnerismo planteaba, bueno, ¿cómo no va a haber libertad de prensa en un país donde los principales diarios salen a decir cualquier cosa de la presidenta y de cualquier funcionario? Pero esa era la falacia que intentaba instalar el kirchnerismo y los distintos regímenes populistas a lo largo del continente, porque el indicador estaba dado por las represalias. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la crítica? De decir lo que uno piensa. Y lo cierto es que la mayor parte de los representantes de muy diversos sectores, buena parte del periodismo, gran parte del empresariado, eligió cuando menos volar debajo del radar, sino actuar directamente en connivencia con ese poder, como lo vemos a partir de una investigación que surgió de una redacción de un diario, el Diario de la Nación, el año pasado, que la célebre hoy, lamentablemente célebre, trama de los cuadernos. El otro libro que hicimos se llamó Nuevo Desafío del Periodismo, y a partir de allí José Godoy se planteó inaugurar este ciclo que ya lleva varios años y que trata de identificar, bueno, estos cambios, ¿no? Y como decía recién, aparecieron nuevos jugadores que a fines de los 90 todavía no estaban en la escena, y luego eso se aceleró. Si tuviéramos que plantear un año de aceleración histórica del fenómeno digital, probablemente ese año sea el año 2007, ¿no? Que es la presentación del iPhone, ¿no? Steve Jobs presentando al mundo un teléfono celular que tiene capacidades de muy diversos instrumentos y que se va a masificar. Hoy tenemos más celulares que habitantes en el planeta, y es el principal dispositivo para consumir información, ¿no? La mayor parte de nuestro contenido se consume ahí. Y en ese 2007, donde Internet, todas las empresas de Internet se llevaban el 5% de la publicidad, ¿no? Esto, como bien se dijo acá, que nutre y le da viabilidad y sustentabilidad económica, sobre la que se puede apoyar la eventual independencia editorial. De ese 5% pasamos a prácticamente el 40% hoy, pero dentro de ese 40%, el 75% se lo llevan dos empresas que son Google y Facebook. Entonces vemos una gran concentración allí. Y luego muchos fenómenos. La revolución digital surgió asociada a las ideas de la expansión de la libertad, de la transparencia, de los niveles de democratización. Trajo desde ya primaveras políticas como la árabe, primaveras culturales, una cantidad de ventajas en los más diversos órdenes que son innegables desde ya. Pero luego empezó a aparecer mucho más recientemente el lado oscuro, la interferencia en los procesos democráticos, el uso de datos privados, Cambridge Analytica y lo que hemos visto en el escándalo con Facebook, las cuestiones de la desintermediación en los más distintos rubros que genera un problema a muchísimas industrias, la competencia asimétrica, la posición dominante, el monopolio, bueno, toda una serie de cuestiones que hoy están bajo tela de juicio y que en Europa vemos cómo avanzan hacia procesos de regulación. El presidente de la News Media Alliance, que es la equivalente a la ADEPA Argentina, la asociación que nuclea los medios norteamericanos, dijo que la primera enmienda, como nuestro artículo 32 de la Constitución Nacional, que prohíbe regular a los medios de comunicación, estaba pensando en la regulación legislativa en el Congreso, ¿no? Y el presidente de esa organización dijo: hoy los reguladores, de hecho, son los gigantes de Internet. Bueno, esos son los nuevos temas y los nuevos desafíos de enorme complejidad que tenemos hoy, ¿no? Donde hay que buscar el equilibrio entre la libertad de prensa y eliminar todos estos vicios que afectan profundamente la viabilidad de muchísimas industrias, pero sobre todo afectan al sistema democrático. Trump tiene mucho que ver con estos vicios, la elección del Brexit, la elección brasilera y la elección argentina de este año sin duda va a estar contaminada por las campañas de desinformación, el fenómeno, la peste de las noticias falsas, y allí el periodismo recupera, ¿no?,
una vieja virtud para el sistema, que es actuar como un elemento que desinfecte esta enorme epidemia y esta contaminación del ecosistema digital, ¿no? Tratando de reequilibrar las cuestiones y en este escenario de sobreabundancia de contenidos y sobreabundancia también informativa, actuar, como dijo muy bien Carlos, como una brújula, ¿no? A través de las viejas funciones de chequear, contextualizar y ordenar, ¿no?, la información, ¿no? Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir en las preguntas. 2 preguntas, por favor. Allá. Más que pregunta, es una observación que me parece que yo saco como conclusión de todas las presentaciones de hoy. El periodismo representa el cuarto poder, aunque sea extraconstitucional, y es probablemente el que más requiere independencia para poder cumplir con su función. Y otra cosa que también se comentó hace un rato es que el periodismo de investigación, sobre todo, es muy caro. La pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el costo social de no hacer periodismo de investigación? Sí, yo insisto con esto de que es inherente al sistema democrático y cualquier debilitamiento del periodismo atenta a la democracia, asfixia a la democracia. Recién, un poco vinculando política con periodismo, yo recibí a un grupo que está el señor, el papá de Paulina, con testimonios dramáticos de la impunidad, de lo que les pasa, de lo que les ha pasado. Y a mí me conmueve todo el tiempo porque digo, ¿qué tenemos herido como país para que sea siempre la muerte la que nos da impulsos de seguir avanzando? Pero el periodismo, y repito lo que decía el señor Levo, ellos dijeron al final, gracias al periodismo, nuestros principales aliados son los periodistas. Imagínese usted si ya lo que le sucede, porque el periodismo trabaja con indicios, el otro problema es que no está funcionando la justicia. Entonces, toda la descripción que es necesario tener empresas periodísticas fuertes porque es lo que permite dar un objeto de calidad, y lo digo ahí para los jóvenes, porque en las universidades se transmite un concepto equivocado, queda bonito porque rima, pero cuando uno va a las universidades lo primero que le preguntan, ¿hay libertad de prensa o hay libertad de empresa? 2 conceptos que no tienen nada que ver. La libertad de empresa es la libertad que tiene un ciudadano en una sociedad que garantiza la iniciativa privada a tener un kiosco, una empresa o un diario. Pero comparar, es cierto que a la empresa periodística tiene lucro, pero lo que la diferencia a la empresa periodística es que tiene un producto que produce simbólicamente libertad de expresión, porque el insumo de la prensa es la libertad, no el papel, no la tecnología. Si no hay libertad, no hay periodismo. Un escritor puede escribir en una dictadura, pero si no hay libertad, por eso digo que es insistir en esta idea de que lo que le pase al periodismo es lo que de alguna manera refleja lo que nos pasa como sociedad o el desarrollo democrático, porque somos todos igualmente competentes para participar en la vida política. Esa es la riqueza de la democracia. Ahora, nada mide mejor el estadio de desarrollo de una democracia que el nivel de su opinión pública. Y ahí tendríamos que preguntarnos de qué estamos hablando, si hablamos de cosas, si hablamos de personas o si hablamos de ideas y valores. Me temo que todavía como sociedad seguimos hablando de cosas y de dinero y me parece que ya estamos en la hora de que empecemos a instalar lo que pareciera no interesar, pero sí importa, que son los valores de la convivencia, que son los valores democráticos, porque ahí está en juego la democracia. Muchas gracias. Bueno, nos pasamos de tiempo, así que, bueno, muchas gracias a todos por haber venido y los invito a que nos sigan en las redes de Facebook, Instagram y Twitter. Así que, y muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? Así que, hasta luego.